Yo he encontrado en el libro un autor que se hace visible. Siempre, últimamente, mi interés cuando leo un libro, necesito saber algo del autor, necesito saber a veces su edad, en qué momento se encuentra o de qué manera él se hace visible, más allá de la portada, del nombre, sus apellidos y demás. Y he ido anotando pues, bueno, las páginas en las que especialmente él se hace visible, ¿no? La visibilidad del autor tiene que ver con lo que desde hace ya algún tiempo se llama la reflexividad también. Cuando el autor se hace visible, se baja un poco del pedestal donde normalmente se ubican los autores, que es el pedestal de la bata blanca a veces, o el pedestal del académico o alguien que es una voz autorizada. Por ejemplo, pues, no sé, en la página 279 podríamos leer, dice, después de las disertaciones podía intervenir el público. Él había estado en un acto allí en Cuba. Dice, Emilio Duarte solicitó que antes de cada intervención nos presentásemos con nombre, apellidos y universidad de procedencia. Yo lo hice como perteneciente a la UCM, estamos presentando el libro en la UCM. Es algo que me desagrada decir, principalmente en público, dice, porque no me siento vinculado ni miembro de esa universidad, ni siquiera, y así es formalmente, ¿no? Y eso yo creo que es importante, no lo oculta, ¿no? En el libro, así ha quedado escrito, dice, ni siquiera de la comunidad universitaria en su conjunto, ¿no? Dice, incluso algún ponente que al dirigirse a mí lo hizo con el calificativo profesor, me resultó enojoso. Bueno, allí en Latinoamérica, yo he estado en Centroamérica, sobre todo en Guatemala, pues no solo profesor, enseguida si eres doctor o si das alguna clase, enseguida te llaman catedrático y esas cosas que nos choca a los españoles. Dice, es una identidad que no poseo. Él se hace visible y se sincera ante el lector, y así ha quedado publicado ya para la eternidad, ¿no? Que es la grandeza de las publicaciones. Dice, del mismo modo que no me identificó con la de escritor. Y cuando esto sucede no me gusta que me la asignen. No es que me sea indiferente, sino que me molesta. Yo soy un hombre sin estatus. Eso especialmente me gustó de las notas que he ido, en fin, de las notas estas que uno hace al margen del libro o que luego las vuelca ahora en estas fichas o en estas hojas de la presentación. Además de autor visible, con esa connotación o ese desarrollo metodológico que se podría hacer y al que me he referido, yo entiendo que es un autor, podríamos decirlo, libre, un autor libre. Y en eso a veces es envidiable. Es fácil que desde un punto de vista sociológico se dé esa circunstancia de que uno pueda ser un autor libre o más libre precisamente cuando es un hombre sin estatus o es un hombre que no tiene una pertenencia formal a una comunidad universitaria o en ella no tiene un estatus de profesor al que algunos le asignan, ¿no? Pero, en fin, lo dejo incluso para el debate, si luego queréis en fin, tirar de ese hilo. Hay tiempos, releyendo, preparando estas notas, me dio por anotar lo siguiente y lo leo, dice, hay tiempos y contextos de ausencia de libertad intelectual en los que la represión de lo que se puede hacer, decir, escribir, preguntar, observar, constituye un condicionamiento mayor o menor. Esta es la sensación que yo tenía al leer el libro y una de las reflexiones que me ha llevado. Me encuentro con un autor, artista, analista, en fin, tantas cosas, con títulos, en fin, o formación en nutrición, en enfermería, pero también politólogo, antropólogo, en fin, realmente con un amplio abanico de habilidades o conocimientos que intenta aportar su retrato, entiendo yo, y su narración de Cuba, entre sociológico, antropológico, politológico y tantas cosas podríamos añadir más, usando, a mi juicio, y rompiendo moldes académicos, quizá por esa situación privilegiada, podríamos decir, de autor libre, ¿no? Como los diarios, moldes académicos, me entiendo que rompes estos moldes académicos que se han dado en llamar diarios de campo o de investigación. Bien, hay una advertencia del autor en la introducción que merece la pena, yo creo, quizá airearla o refrescarla aquí para invitar o intrigar a los que estáis aquí, quizá a otras personas, a que lo leáis y lo releáis. Realmente es un libro
que se puede leer y releer desde muchos ángulos. Dice Xavier Vila al final de la introducción: yo como hombre prudente no hago ni escribo todo lo que pienso ni hago todo lo que escribo, sin embargo aquí digo lo que nadie quiere oír porque soy lo que nadie puede ser. En fin, es otra de estas frases que a mí me ha llamado la atención, que me han atraído poderosamente, que quizá me han hecho pensar. El libro hace pensar mucho, que yo creo que es uno de los grandes valores que tiene. Es decir, si un libro te hace pensar o te hace repensar algunas cuestiones, yo creo que tiene ya un mérito especial. Yo anoté al margen, quizá este tipo de libros, bueno, el libro en concreto que estamos presentando, pues cumpliría esa función social del intelectual, ¿no? Yo digo lo que nadie quiere oír, es decir, a veces determinados contextos políticos, determinados contextos sociales, determinados grupos sociales necesitan, siempre lo han necesitado, a un intelectual, a alguien que diga lo que ellos no pueden decir, precisamente porque no son hombres libres o son hombres que tienen un estatus o tienen, digamos, unas vinculaciones con esos contextos de una cierta censura. Digo, soy lo que nadie puede ser. Yo he notado en Cuba, fuera de Cuba, quizá hipercrítico para Cuba o para algunos cubanos, iconoclasta o incorrecto también para España. Yo cuando tuve el libro de Xavier Vila en mis manos, pues busqué, digo, voy a ver si él ha recogido en el libro algún rastro de la nota de campo autógrafa de él, es decir, de su puño y letra, ¿no? Porque él ha hecho un esfuerzo tremendo en pasar, como él decía, que a veces con dificultad para entender su propia letra, porque escribe, tiene una letra difícil de leer, a mí por lo menos me resultaba, pero tiene, yo creo, tuviste pues esa buena idea de reproducir, de escanear un ejemplo al menos de notas de campo, tomadas y luego pasadas también, como ponen las dos, unas notas muy rápidas, que serían las notas más condensadas, más rápidas, y luego cómo lo lleva a sus cuadernos, etcétera, y demás, ¿no? Eso tiene un valor enorme, como él sabe, pues el valor que tiene el diario, aquí el documento primario, el libro tiene un valor enorme, pero el documento autógrafo, donde uno ha tomado las notas, etcétera, eso sí que es lo que hay que guardar bajo llaves, lo que hay que salvar del fuego, etcétera, etcétera. Y como luego me referiré, él lo tenía muy claro y fue lo que puso en el equipaje de mano, es decir, para salir de Cuba, ¿no? Bien, yo suelo leer, invito a que se lea la primera, por ejemplo, la primera nota de campo del 23 de octubre del 2002, cuando él cuenta la llegada al aeropuerto de Cuba, y por ejemplo la última nota de 17 de junio de 2003, donde él cuenta la angustia de intentar salir del aeropuerto con el diario, con los cuadernos, con las fotos, etcétera. Concretamente en la página 556, que es su última anotación, dice: de equipaje en mano tan solo me permitieron una mochila pequeña en la que iba el diario y un bolso con CDs. Tuve que trasladar algunos documentos importantes de las maletas al equipaje de mano. Cuando yo he viajado a Guatemala, ya son 5 veces, 5 veranos en los que paso 15 días seguidos en un programa de doctorado, siempre he notado esa angustia, la angustia de pasar primero por Miami también, que era duro cuando pasábamos por allí, y luego también el pasar la aduana, a veces, bueno, vas una sensación de que te puedan quitar cosas, y siempre lo que guardaba en mi equipaje de mano especialmente eran mis notas, los documentos de las charlas, en fin, las cosas que ibas a exponer ahí. Dice: mi inquietud provenía principalmente de los cuadernos con el diario y por los negativos de las fotos, aunque como medida de precaución había dejado a amigos en La Habana copias de los CDs con el diario escaneado y los positivos de las fotografías. Es una buena precaución, ¿no? Dice: otro nudo de mármol en la garganta que se me formó. Hube de abrir la mochila, eso le pidieron después de pasar varias. Arriba apareció el libro El Diablo Ilustrado. El tipo lo cogió, no notó nada extraño. A continuación estaba el volumen El Pueblo Cubano, de Antonio Núñez Jiménez. En este ni se fijó, debía de conocerlo. Más abajo, en una bolsa, estaba el diario. Me pregunta
¿qué hay? Le contestó que son apuntes de la facultad. Tampoco la abrió, con lo cual me evitó un disgusto. Transcribo este último día desde Madrid ya a 23 de julio del 2003. Mañana salgo hacia París para encontrarme, etcétera, etcétera. Bueno, realmente, yo si tuviese que elegir dos notas de este diario, esas dos cuentan un poco la llegada y la salida y yo creo que son una buena síntesis te acercan, te hacen meterte un poco en la piel del investigador y sobre todo en el contexto en el que ha tenido que investigar. Yo guardo también y tengo algunos ejemplos de diarios hechos por sociólogos, o en este caso investigadores, cuando han estado encarcelados, con dificultades para no tener pues, las mejores situaciones para escribir, etcétera, también con la angustia de sacar esas anotaciones, etcétera. Bueno, hay muchísimas otras cosas, sin duda, en términos de análisis, de conclusiones, de aportaciones que hay a lo largo de todo el libro. Bueno, pues hay una clara apreciación y una clara difusión de lo que son los discursos del poder y los discursos de la gente de la calle, ¿no? Y él claramente, en un momento dado, a lo largo del libro también, en una página 296, a lo largo de las páginas 300, etcétera, él habla de aprecio una evidente disociación entre los discursos del poder y los discursos de la gente de la calle. Y a lo largo del libro va jugando con esa doble aproximación. No está haciendo una tesis allí, una investigación solo de ciencia política, por así decirlo, y centrado únicamente en lo que son los discursos del poder. En fin, entiendo que cualquier politólogo o sociólogo haría mal quedándose solo en ese enfoque, en ese plano, y va jugando también con sus observaciones y sus análisis del discurso de la calle, ¿no? Aparece, bueno, su participación tanto en jornadas de elecciones, en las juntas de vecinos, entre comillas, puesto que él dice que las juntas de vecinos a ritmo de himno nacional y con la bandera por delante, que eso no es propiamente una junta de vecinos en el sentido, claro, que él tiene de la sociedad o el país del que él proviene, ¿no? Hay también un juego de ir insertando artículos de prensa, concretamente, bueno, pues del periódico del Granma. Es curioso el título, a mí el Granma parece la gran mamá, ¿no? Granma en este caso, pero que tiene esas connotaciones. A veces hay un momento, por ejemplo, en la página 316, que él aporta un fragmento y deja al lector que lea el artículo de Granma y él, la primera anotación que sigue a continuación dice amén, ¿no? Amén, y luego hace una anotación que merecería leerse muy rápidamente, al menos alguna cosa, que es, dice, fue la primera palabra que me vino a la mente tras leer este comunicado. No obstante, del análisis de su contenido se puede extraer una idea cierta sobre las aspiraciones y entelequias de los ideólogos de la Revolución cubana, pero nada sobre la realidad social actual de este país. Creo que a lo largo de este diario he podido mostrar una realidad social, colectiva e individual que la propaganda oficial de los medios de comunicación oculta y altera. Yo creo que este es un fragmento también que podría sintetizar, yo creo, lo que aporta este diario. Bueno, finalmente, pues yo añadiría lo dicho, y no sé si ya me estoy excediendo, ciertamente hay temas polémicos y eso que duda cabe que los hay, y si no los hubiese, pues mala señal, ¿no? En una investigación de este tipo, ¿no? Yo distinguiría quizá temas polémicos más light, por así decirlo, más leves, ¿no? Y haré un pequeño comentario, y temas polémicos quizá más heavy, digamos, por utilizar, en fin, y perdóneseme, en fin, estos anglicismos. A mi modo de ver, por ejemplo, y esto yo creo que es también provocar y para dar pie quizá al debate o, en fin, a que se quiera hacer a continuación, quizá habría un exceso a veces de anotaciones eróticas, ¿no? A mi juicio, dice que seguramente suponen un cierto morbo, sin duda, ¿no? para el lector o un lector en general, pero que a veces llegan a hacerse quizá en demasía,
desvirtuando la noción de diario de investigación. Incluso yo con algunos colegas preguntaba, digo, bueno, tú que estás muy metido en el campo de la antropología, de la sociología, también en cuestiones etnográficas, ¿realmente conoces diarios que sean que hagan tan hipervisible, ¿no?, todo el tema? Hombre, siempre se puede decir que es una manera también es un documento, ¿no?, es un material, ¿no?, añadido ahí, también fruto de observación participante, aunque puede ser polémico. Quizá lo más polémico, a mi juicio, sean algunas afirmaciones quizá extremas o dentro de esa incorrección política o social, no solo desde podríamos decir, desde un feminismo radical o incluso un feminismo social, y sobre todo lo relacionado a veces con el tema de menores y sexo. Quizá hay algunas afirmaciones que quizás serían excesivamente polémicas a mi juicio, ¿no? Pero, digamos, forman parte de esa visibilidad o hipervisibilidad del autor, también de esa libertad que decía al principio. A mi juicio es un rasgo de franqueza. He intentado ver, lo digo con franqueza, y al mismo tiempo intentar buscar el lado bueno de eso. Podría ser que al menos hay indicios claros de una gran franqueza por parte del autor, ¿no?, en temas que habitualmente hay un gran pudor, ¿no? Un autor y desde luego un hombre con estatus, ¿no?, volviendo otra vez a esa expresión, seguramente se tentaría más de una vez las ropas a la hora de anotar o de escribir determinadas cosas. Sin embargo, eso es. Él mismo incluso, bueno, en la introducción que yo he leído en esas páginas, me sorprendía porque decía, bueno, y no lo he contado todo, o no he dicho todo lo que pienso, todo lo que podría. Pero bueno, digamos que, por último, mis últimas palabras, esto que tampoco quiero, en fin, solo que sean estas, ¿no?, sería, a mí me ha aportado otras muchas cosas, no solo las que he comentado aquí. Quizá he hecho una exposición sesgada en cuanto a fijarme en aspectos metodológicos, hablando un poco de profesor desde el plano, desde el púlpito, un poco casi de profesor de la asignatura de métodos o métodos cualitativos. Me ha aportado otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para el estudio de la xenofobia en España, en Europa, en el mundo en general. De hecho, he ido anotando cosas que me sugerían ideas respecto a cómo se vive también la xenofobia o el racismo dentro de Cuba, o la relación con los extranjeros en función de qué nacionalidad, y las he ido anotando. Está claro que, como he dicho antes, si el autor tiene ese atrevimiento, podrían decir unos, o ese coraje, gallardía, podrían decir otros, o la honradez intelectual, podrían decir otros, etcétera, de ser tan osado, tan directo, tan rompedor en asuntos, por ejemplo, como los mencionados, como especialmente polémicos, a mí me merece un enorme respeto y credibilidad sus observaciones, sus anotaciones, sus reflexiones sobre la vida social de Cuba. Es decir, que lo uno por lo otro, trato de sacar una cosa de la otra. Es decir, es un diario que nos muestra un poco el making of o la trastienda no solo de la cocina, un poco de la experiencia investigadora, sino también el lado humano, ¿no? Es como en aquellas películas donde nos muestran lo que hace el protagonista, pero a veces el protagonista, pues no sé, ni tiene tiempo para comer, o parece que es un ser angelical, en fin, que no tiene otro tipo de necesidades. Bueno, simplemente pues agradecer la invitación de Xavier, su iniciativa para hacer este acto, agradecer sin duda a los alumnos, estudiantes o colegas que hayan podido, que hayan querido acercarse, y mi enhorabuena porque las personas pasamos, Xavier, pero los escritos permanecen. Para bien y para mal. Para bien y para, bueno, pero yo creo, he empezado, digamos, felicitando por publicar, y yo creo que el lograr publicar es, en fin, para algunos el gran trauma, ¿no? Y de hecho ahora con la situación de crisis, más bien las experiencias que vamos teniendo algunos es de contratos que se rompen o que no se logran por problemas de publicación, ¿no? No digamos ya que a veces la publicación se hace muy difícil, también por temas, por posturas ideológicas y demás. Pero sin duda yo creo que hay que felicitarnos en el sentido de que pensando, ¿no?, en que la gente, las próximas generaciones podrán tener también libros como este, que son trastienda de investigación y que son la experiencia investigadora
de gente pues, que va fuera de su contexto, en este caso a Cuba, y logra nada menos que lograr estar allí, que no le expulsen, que no le vaya, porque también tuviste situaciones de casi quedarte allí, es decir, morir allí. En fin, hay algunas anotaciones también de problemas, ¿no?, de atentados, en fin, de algún problema también sanitario, etcétera. Pero, en fin, te tenemos aquí de vuelta, estás aquí, puedes seguir investigando y nos has dejado un libro, yo creo que merece la pena leerse y releerse. Muchas gracias. Pues gracias a ti.